Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Soy Patricia de Jerez. Adelante, Patricia. Cuando rezamos el credo, decimos referente a la segunda persona, al Hijo, engendrado, no creado. Me gustaría que usted me lo explicara porque también me pongo a pensar de que si la segunda persona, Jesucristo, también es, vamos, que siempre ha existido, pues no entiendo cuando rezamos y decimos esto, engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, pero engendrado no creado, eso es lo que me gustaría que usted me explicara. De acuerdo. Vamos a ver, si Jesús hubiese sido creado, como hemos sido nosotros creados, pues entonces obviamente hubiese habido un tiempo en el que Jesús no hubiese existido, porque la creación es un acto que tiene un tiempo y un lugar, ¿eh? Entonces, si Jesús ha sido creado, hubiese habido un antes de Jesús, ¿no? Como ha habido un antes de nosotros, un antes de que el mundo fuese creado. Pero es que Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es tan eterno como el Padre. No hubo un tiempo antes de Jesús, como no ha habido un tiempo antes del Padre. Por eso no ha sido creado. La palabra creación hace referencia a un punto en el que comenzó. Pero es que la palabra engendrado no hace referencia a un punto. O sea, es decir, quiere decir que siempre el Hijo ha sido engendrado y siempre el Padre ha sido engendrador. Es un poco lo que he dicho yo antes. ¿Qué es antes, el Padre o el Hijo? No, mire usted, no piquemos en el acertijo, no caigamos en decir que es antes el Padre. No, porque el Padre, uno no puede ser padre sin el Hijo, y uno no puede ser hijo sin el Padre. Luego el Padre, como es eterno, desde toda la eternidad ha sido engendrando al Hijo, y el Hijo, como es eterno, desde toda la eternidad ha sido engendrado por el Padre. Por eso se dice en el credo, engendrado, no creado. ¿Mm? Lo que ha sido creada ha sido la naturaleza humana de Jesús, pero su divinidad, la persona divina del Verbo, desde toda la eternidad ha sido engendrada por el Padre. ¿Mm? Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, Sí, padre. buenos días, le escuchamos. Pues mire, para mí quería ver su opinión sobre la idea que tengo yo sobre la Santísima Trinidad, y es una imagen del matrimonio entre el amor que tiene el marido hacia la mujer y la mujer que tiene hacia su marido, y fruto de este amor es el fruto de su hijo, que sería el Espíritu Santo. Pues nada, muchas gracias. Bien, vamos a ver. Es una imagen que, como bien has dicho, a ti te puede ayudar. Bien, está bien que en la medida en que te ayude te sirvas de ella, pero también ten en cuenta que no es una imagen que la tradición haya utilizado. ¿Mm? O sea, digamos, no nos hemos referido a la imagen de Jesucristo del Espíritu Santo como hijo. No, la imagen del hijo, la palabra hijo se la hemos aplicado al verbo, no al Espíritu Santo. ¿Eh? En todo caso, a veces al Espíritu Santo se le ha aplicado la imagen de esposo, por ejemplo, a la Virgen María, y se le ha dicho hija, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. Bien, pero a ninguno de nosotros se nos podría decir, nosotros sí somos hijos del Padre, pero ninguno de nosotros es madre del Hijo, solamente María lo es. Esposa del Espíritu Santo. Hombre, todos también tenemos que tener esa responsabilidad con el Espíritu Santo, con Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decirte con todo esto? Que si en la medida en que te pueda servir una imagen, bueno, sírvete de ella, pero no hagas un absoluto de la imagen, ¿sabes? Porque Dios está muy por encima de nuestras imágenes. Esa imagen que se ha utilizado, bueno, pues la tradición no la utiliza y tiene sus carencias, como te he hecho ver un poco también en esos términos que te he utilizado, ¿no? El Espíritu Santo nunca es referido como hijo del Padre y del Verbo, no.
La verdad es que en la tradición eso no se dice. ¿Eh? Ni tampoco se dice que el Padre y el Espíritu Santo, como esposo y esposa, tengan al Hijo. Es que nosotros estamos hechos a imagen de la Trinidad, pero la Trinidad no está hecha a imagen de nosotros. Luego, los ejemplos que utilizamos hay que tener mucha prudencia a la hora de aplicarlos a Dios. En la medida que te sirva, adelante, pero tú ten en cuenta que se queda muy corto ese ejemplo y otros que se te ocurran. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Monseñor, buenos días. Mire, no es referente hoy lo que habla de la Trinidad. Espíritu Santo, de la Trinidad. Bueno, yo me gustaría preguntarle, porque a veces yo le intento a mi suegro, ¿no? Entonces, el otro día estuvimos hablando estuvimos en la comida y estuvimos mi suegro, mi suegra y mi marido y yo. Y tuvimos una conversación referente, bueno, pues a Dios y tal, y también salió la conversación de la confesión. Y yo le dije, digo, que la confesión, pues, es una gracia, bueno, que nos da el Señor y Él mismo, pues que nos perdona. Entonces, mi suegro no tiene esta referencia de decir que él dice, yo me confieso, va a misa, pero dice, yo me confieso con Dios. Yo me pongo delante del Señor y me confieso con Él. Y no necesito ningún sacerdote. Y entonces yo intento decirle que el Señor está en el sacerdote, está Él, aunque nosotros no lo veamos, y nos da la gracia, pero Él no le entiende. Y yo, pues claro, no sé cómo explicárselo, y tanto a mi marido también dice que él para confesar a un sacerdote, dice, yo tengo un pacto con Dios, dice, no sé, a su manera, dice, yo creo, pero a mi manera. Y entonces yo digo, le pido al Señor que me ayude, o que Él ayude a ellos o a nosotros, en realidad a mí también, para yo poder explicar. De acuerdo. Pero no, solamente era eso, padre. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver, esa es una frase que la hemos oído, yo creo que todos mucho, ¿no? Yo me confieso con Dios, yo creo, pero a mi manera, etcétera. En primer lugar, yo haría caer en cuenta de la contradicción que solemos tener de reconocer unos sacramentos de Dios y no otros, ¿no? ¿Por qué digo yo me confieso a mi manera y no digo yo me bautizo a mi manera? Porque seguro que su suegro se habrá bautizado y su suegro también bautizó a sus hijos. Entonces, ¿por qué él sí reconoció al sacerdote como un ministro de Dios para bautizar y no para confesar? ¿Y por qué sí para la comunión y no para la confesión? ¿Y por qué se casó por la Iglesia y sin embargo dice que la confesión la hace él a su manera? O sea, es decir, que es una contradicción. El reconocer un sacramento sí y otro sacramento no. ¿Pero por qué? ¿Eso por qué? Es que los sacramentos los aceptamos a la carta. Eso hay que desenmascarar esa contradicción. Lo que ocurre es que el sacramento de la confesión supone un desnudarse, supone pues entre comillas, ¿no?, un esfuerzo por nuestra parte de mostrarnos ante Dios por la mediación de un sacerdote, que supone un esfuerzo extra, a diferencia del bautismo, etcétera, que humanamente hablando no tiene ese tipo de esfuerzo, y entonces reconocemos un sacramento sí y el otro no. Hombre, mire usted, eso es manipular un poco las cosas desde lo que a mí me resulta más costoso o menos costoso, ¿eh? Si yo rechazo una mediación, pues rechazo todas, oiga usted. Aplique el mismo principio a los 7 sacramentos. ¿O es que voy a ser yo el que delante de Dios diga, este sacramento sí, este no? O sea, sacramento es una mediación entre Dios y el hombre. Entonces, si yo reconozco que existe esa mediación, ¿quién soy yo para decir, a ver, voy de compras, ¿qué voy a comprar y qué no voy a meter en mi carrito? Oiga, yo no voy de compras cuando recibo la mediación de la Iglesia o la mediación de los sacramentos, ¿eh? Creo que esta es un poco la explicación que hay que darle. Y luego quitarle miedo, porque detrás de esa resistencia posiblemente le tenga un miedo a este sacramento. Le tenga un miedo y decir, pero mire usted, pero si no hay cosa más gozosa que
el poder abrir nuestro corazón de par en par a Dios, poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Y tener como una especie de decir, Señor, de descubrirme plenamente. Y bueno, pero es que Dios no me conoce ya sin que yo... Sí, claro que me conoce ya, pero yo también tengo que expresarlo, ¿no? Tengo que expresarlo, y Dios ha querido que para que no nos equivoquemos, para que no nos autoengañemos, ¿no? Que tengamos la mediación de la Iglesia. Es fácil meterse un gol en propia puerta sin que nos demos cuenta. Por eso, para ser sinceros para con Dios, es bueno que haya testigos. De lo contrario, yo me lo guiso, yo me lo como, muy fácilmente me autoengaño. O sea, que Dios sabe hacer las cosas y confiemos más en Él, ¿no?, que en nuestros criterios y en nuestros miedos. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, muy buenos días. Esto es otra vez con la Trinidad, ¿vale? Venga, vale. Entonces, ¿cómo se explica que en un Dios que es uno haya tenido que sufrir Jesús y además un poco en contra de su voluntad, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me choca mucho con esa imagen de Dios uno. Ya está, muchísimas gracias. Gracias a ti, muy bien. Vamos a ver, pues ahí pasa lo siguiente, ¿no? Que cuando Jesús habla de mi voluntad y la tuya, claro, está hablando de que Jesús, al hacerse hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, al hacerse hombre, tiene una voluntad humana, y una voluntad humana que tiene un conflicto de someterse a la voluntad divina. O sea, Jesús, habiendo sido una sola persona, pero tiene la naturaleza divina que comparte con el Padre y el Espíritu Santo, y la naturaleza humana. Y como te puedes imaginar, Jesús, en cuanto a Dios, no tiene ningún conflicto en su voluntad divina con el Padre y el Espíritu Santo. Pero claro, en cuanto hombre, tiene esa lucha interior de someter plenamente la voluntad humana a la voluntad divina, que es el misterio de la redención. Nos ha redimido una voluntad que dijo sí, una voluntad humana que dijo sí a la voluntad del Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.